That one nice picture where there's that woman behind him, that iconic one, that's my aunt. And then her sister Reina's next to her. Look at that. Can you take a photo of me? Yes, Right there. definitely. That's me. Go ahead. That's you. 1966. 19, I mean, get on that side. Point at him in that picture. Right here? Yeah, that's him right there. Capitan, the first one. There it is. 1966. Awesome name. That's it. Roberto, Roberto, Bustos, Bustos. And just tell us why are you here today? What's going on today? Well, I'm still a union member. I'm still a striker. I'm still a huelguista, chavista. And anytime that happens like this, or they ask for marchers, I'm there. I left the first march in 1966 from Delano to Sacramento. It was the first historic farm worker march that we did. 25 days that we marched, 400 miles that we marched. 53 towns we went through. Half of those we spent the night. We started out with 77 of us, men and women. We took the challenge to go to Sacramento to fight for our rights, to tell the governor about the abuses and treatment of farm workers. And every day the line grew and grew and grew. We added more people to the march. And by the time we got to Sacramento, there were over 10,000 farm workers there waiting for us and marching for us. As you can see, the last day of the march, West Sacramento, look at the people. Wow. The 77, 100, 200, 300, 400, 500, they were joining us, coming out and strike. So I would take their names, and when they were said, I'd like to go with you guys to Sacramento. We took down the names and what company they worked for. They came out on strike, and then we send the company a letter. We have your workers, they're on strike, and they need better wages and better working conditions and better treatment. So we did. So how important is this day to you? I mean, you say you've done this before. You're such an activist, really, for the farm workers. What brings you out here every single time? Why do you do this? Well, I have to. This, it's in my system. It's in my blood. Cesar organized me. He opened my eyes. He showed me a lot of things that was going on with farm workers. The laws and everything. So yeah, I'm still here, and I still want to be here. And whenever there's a march, whenever there's something about the union, it brings me out again. I'm still available. I'm 80 years old, but I'm still here. Want to march again. So yeah, it's in my blood. I was born in Eloy, Arizona, and we picked cotton at 10 years old. I was picking my third cotton at 12 years old. I was picking cotton. Then we came to California, and we worked in all the crops, more or less all the crops. Strawberry, the lettuce, celery, artichokes, grapes, everything. We've done everything. The farm worker needs to do to keep alive, make money or something. Yeah, I'm a farm worker. My family was a farm worker. Yeah, we're fighting again, for farm workers' rights. Again, it's not being done like it should have. Millions of workers have gotten the right to organize. They give them the right to organize, the right to belong to a union of their choice, the right to negotiate with their employer for better wages and better working conditions and better treatment. But at the bottom of that law that passed in 1935, and I couldn't believe it, in 1935 it said except farm workers. What? How come we were excluded? I told Cesar that. Cesar told me, Roberto, the reason is because we don't have any rights because nobody fights for us. There's nobody there to protect us. We don't have any friends in Congress like other people do. So we have to do what we have to do. So that's why marches and boycotts and strikes. That's all we have to do to get that law back in again. And this one we're going to Sacramento is to fight against the rights for the rights to vote in private, in home, like we do, the ballots, and for protection, because people go to the way it is now, they go to the ranch to vote, but the supervisor's there, the boss is there, everybody's there watching them, and they're intimidating the people, and they can't do it. They can't vote. They don't want to vote. They're going to get fired and all that. So this is what it's all about on this march here. And then I see you're all ready to go. You got your Cesar Chavez shirt on, you got a whistle, you got your posters. Yeah. This is 1956, and it still works. Still blows. Roberto, Roberto, Bustos, Bustos. Thank you so much, Roberto. El Capitan.
And every day, the combined group, and people join. From 77, it was 100, 200, 300, 400. As you can see, that's me right there, and that's Cesar right there, going to Sacramento in 1966. That's 56 years ago. And we marched for 25 days, 400 miles, and we did it. We got there with over 10,000 people waiting for us in Sacramento. Farm workers waiting for us. Good, we made it. We made history. We're in the history books, guys. We made history. It's the first time that farm workers marched to Sacramento to go see the governor. So we're in the history books. People are reading about us. And here I am again, you know. Every time they mention a march, mention a strike, mention a gathering of farm workers, you'll see me there. It's in my blood, it's in my system that I want to join. I want to help whatever I can. And I'm going to be here with them today and see how long we can go. Ustedes, el área de la bahía acaba de comprar, yo represento a San José, el este de San José, the Brave Barrio. Yo soy el este de San José, yo soy tú, yo soy César Chávez, tú eres César Chávez. En la área de la bahía en San José acabamos de comprar la casa de César Chávez y la hemos hecho un patrimonio para nuestro pueblo y que nuestros jóvenes puedan seguir inspirándose y que viva la causa y que viva el movimiento. Esta es música y poesía que salió del corazón de donde comió, vivió, anduvo. Y estos tenis fueron usados para inaugurar y celebrar la compra de esa casa bendita de nuestro líder y que nos sigue inspirando esa llama que arde en nuestro corazón. Que no se acabe. ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! I am a part of the advanced team for the UFW March to the Governor's Office. Okay, tell me. Yes, today we are going to be meeting the historical 40 acres where we're going to be rallying 500 people to join us to say goodbye to all of the marchers as they continue their journey from Delano all the way to Sacramento. How important is for you this march? This march is one of the most important, one of the most historical marches in recent times. There hasn't been a march like this since 1994. I grew up in the Central Valley. Farm workers are one of the essential work that we have out here. They need to be able to vote for their union election from the safety and comfort of their homes. Camila Rivera. Esta marcha es muy importante porque somos de aquí, del Central Valley, y ese marcha es muy histórico para nosotros porque una marcha así no lo hicieron sin 94. Heriberto Fernández, ERTO Fernández. Hoy nos encontramos en los 40 acres, un lugar muy histórico para la Unión de Campesinos y para muchos campesinos de California. Aquí es donde César Chávez inició sus huelgas, inició muchas batallas para mejorar las vidas de los trabajadores del campo. Hoy estamos aquí con 25 trabajadores peregrinos que van a marchar de 335 millas desde Delano al Capitolio de Sacramento, y nos acompañan más campesinos y sus apoyadores que vienen de todas partes de la región. Y esta marcha es muy importante para ayudar a los trabajadores del campo a cambiar las condiciones que trabajan. El hecho de que si se pasa este proyecto de ley, los campesinos pudiesen votar para convertirse en parte de la Unión, ¿entiende que va a representar un cambio histórico esencial aquí? Así es. Los trabajadores del campo están exigiendo cambios a las condiciones del trabajo. Trabajan en pesticidas, trabajan en condiciones supremamente calientes, calurosas, trabajan en todo tipo de clima y aparte trabajan con un sueldo que es muy poco. Entonces estamos con esta legislación, estamos exigiendo que el gobernador nos permita votar para ser parte de una unión de una manera más fácil, para que la gente pueda votar desde la comodidad, de donde ellos quieren y se sienten más seguros para votar. Ahorita los trabajadores del campo están requeridos votar si quieren unión en el FIT, donde están los rancheros, están los supervisores, los contratistas,
y hay mucha intimidación y posiblemente también hay que exista represalia. Entonces, ¿qué manera mejor de votar sino desde la comodidad, de donde la gente piensa que ellos pueden votar en secreto? Tenemos mucha fe que este año y por a causa de esta marcha vamos a poder convencer al gobernador Gavin Newsom que los trabajadores del campo también requieren el respeto, la igualdad y la dignidad que ellos merecen. Hoy nos van a acompañar gente en la marcha, nos van a acompañar gente al inicio. Esperamos tener unos 500 personas hoy día participando en esta marcha, pero vamos a incrementar nuestra participación a cada paso que vayamos. Cada ciudad va a haber más y más participación porque la gente se va a enterar y se va a unir. Y fíjate que tenemos ahorita mucho apoyo de la comunidad. Nos están dando hospedaje, dónde quedarnos, nos están dando agua, comida y gozamos ahorita de mucho apoyo de la comunidad, también de la Iglesia Católica que nos está dando su respaldo. Es más, el obispo de Fresno, el obispo Brennan, va a marchar con los trabajadores del campo. My name is Heriberto Fernandez. I'm Government Affairs Deputy Director with UFW Foundation. Today we're gathered at the historic 40 acres in Delano, California. This is where Cesar Chavez launched one of his longest fasts for farm worker rights. This is where the UFW has launched many campaigns to help better the lives and conditions of farm workers from throughout the state. We're here today because we're here to urge Governor Gavin Newsom to support a critical piece of legislation, AB2183, that would allow farm workers to have different options in terms of how they vote for union elections. Currently, there's a lot of intimidation, there's a lot of retaliation. When farm workers want to exercise their right to vote, they have to do so in the property, in the growers' property, in the fields. And we want to make sure that farm workers are able to vote from wherever they feel most safe and most comfortable. And we are having this pilgrimage of sacrifice, 335 miles is what we've organized. We're joined by farm workers from all over the state. 25 permanent marchers are marching 335 miles from Delano, California, through the Central Valley, all the way to the Capitol, to prove to Gavin Newsom and to encourage Gavin Newsom to sign this critical piece of legislation. We are here at the 40 acres with the UFW president, Teresa Romero, who will be marching full-time. How are you feeling today? I am feeling excited. We're at 40 acres. This is a historical place. This is where Cesar Chavez and Dolores Huerta organized for decades. And this is where farm workers feel at home. And they're energized, they're committed, they want to be here, they want to march. And some of them are our members, but they're marching for other workers so they can have the same protections that they have. So it's very exciting. Wonderful. I feel like you have the spirit of those who came before you, and then you have such other greats who are still here. And Dolores Huerta's here. She may not be marching, but boy, is she in solidarity and looking great. She has spent her life fighting for farm workers' rights, and the fact that she's here today, joining us, seeing us start this march means the world to me. She's a woman that I admire and I look up to because all the work she has done for farm workers. And you know, in a world where it just seems like people value voting less and less, or voting elections in many ways, where people who are don't believe in the electoral system anymore are being elected to political positions, it can feel very heavy and almost like, what is anything worth these days? But the fight has to continue, and we all want the right to vote. So I feel like even if you're not connected with farm workers, even if you don't understand that struggle, it's the opportunity to learn, and we all want the right to choose and being able to vote. Tell us a little bit about that struggle and that particular petition that you're asking Newsom to sign. It is a bill that would give farm workers the opportunity to vote for union representation the way we vote for elected officials, the way we voted for the governor, where we have options. We can do it in person, we can do it by mail, we can ask somebody to help us to fill the ballot, or we can ask somebody to deliver it for us. That is exactly what we're asking for farm workers. And I think we have seen that in California and everywhere else. I know there are people who don't believe in the electoral college, but there in many places, especially in California, we know that promotes participation. And we want farm workers to have
those benefits that we all have here in California. Is some of this because there might be possible intimidation at the polls if someone shows up and they just look different than the average voter, being able to have someone else deliver it, or those kind of parts of the bill? You know, currently farm workers, the only way they can... Brothers and sisters, if you have not had a bite to eat, there is food indoors here at the hall. So if you want to grab a quick snack, bread, fruit, coffee, I believe there's coffee and apple juice or orange juice, please do so within the next 10 minutes. We're going to get our program started. They're scared that if they support the union openly, they're going to be fired. So let's do it in a way that is going to protect the workers, that is going to protect their desire of whether or not they want to join a union, and let's give them the freedom to do it in a way where there is no intimidation. Thank you so much. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Teresa Romero, UFW President. President of the Both Foundation. Gathering here today to start the march in Sacramento. What we're doing is to get the governor to sign a bill representation where they're trying to get a union. Well, we have people here not only from Kern County, we have people here from all over the state of California, and we know that this march is going to grow bigger and bigger as it goes throughout the state. That's right. And when did the first march begin? Back in, I think it was 1966. The first march was in 1966. That's right. And you're expected to finish the march on August 26th. Is that correct? Well, it's very symbolic. You know, the first march that we had, we started from a little office that we had right down on Albany Street. So, and we had 70 marches. We started that march, 70 strikers, and here we have a couple of hundred people that are going to the march. So we know that this march is going to grow, and it's going to have a lot of power, a lot of force. We're going to have, you know, thousands of people together to march. You know, we want to do this with goodwill, and we also want to give a message out there to the growers that it's time that they recognize the farm workers, because they're the ones that make them wealthy, and that they really deserve to have a union. They deserve to have a pension plan, and they finish their work, and they should have some money to retire on, and so that their families and their children can be taken care of. You know, we are the richest, we're one of the richest states of the United States of America, and a lot of that wealth comes from agriculture. And yet we have our farm workers who are still very poor, and their families are very poor, and this needs to change. Buenos días a todos, mi nombre es Verónica y voy a decir la oración al campesino. Por favor, repetir conmigo después de cada renglón de la oración, repitan después de mí. Oración del campesino en la lucha. Enséñame el sufrimiento de los más desafortunados. Así conoceré el dolor de mi pueblo. Líbrame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a tomar responsabilidad de mi propia vida. Solo así seré libre al fin. Concédeme valentía para servir al prójimo, porque en la entrega hay vida verdadera. Concédeme honradez y paciencia, para que yo pueda trabajar junto con otros trabajadores. Alúmbranos con el canto y la celebración, para que levanten el espíritu entre nosotros. Que el espíritu florezca y crezca, para que no nos cansemos entre la lucha. Nos acordamos de todos los que han caído por la justicia, porque a nosotros han entregado la vida. Ayúdanos a amar aún a los que nos odian. Así podremos cambiar el mundo. Amén. ¡Viva César Chávez! ¡Viva la Unión de Campesinos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias.
Vamos a presentar a nuestra líder de la Unión de Campesinos, Teresa Romero, que se encuentra acá detrás de mí. Pásale, Teresa. Muy buenos días. Good morning, everybody. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, por apoyar a los campesinos y a las campesinas que ponen el alimento en nuestras mesas día con día. I want to thank everybody for being here in support of farm workers. These are the people that put food on our tables every single day. Las campesinas y los campesinos trabajan en altas temperaturas, cuando hay incendios, cuando hay pesticidas, durante el COVID. Siempre ellos han puesto y continuado trabajando como trabajadores esenciales que son. Farm workers continue to work to put food on our tables. They do it under the pandemic. They do it because high temperatures, when there is fires, when there is pesticides being sprayed, and they're every day in the fields harvesting the food that we enjoy every day. Los campesinos y las campesinas son trabajadores esenciales. Farm workers are essential workers. Es importante que los tratemos como trabajadores esenciales. Let's treat them like essential workers. We're here to make sure that this pilgrimage that many workers are joining, many supporters like you are joining, is going to represent what we have done throughout our history with Cesar Chavez, with Dolores Huerta, and all those people who came before us. Estamos aquí empezando esta peregrinación para poder darles a los campesinos la oportunidad de votar por una representación de unión, y es algo que hemos hecho siempre en nuestra historia, con César Chávez, con Dolores Huerta, con toda esa gente que vino antes que nosotros. Quiero darle las gracias. Dolores, por favor, si ven, Dolores. Ella está aquí con nosotros, y yo quisiera que también nos dijera unas palabras, porque ella es una de las fundadoras de nuestro movimiento, y le agradezco muchísimo que esté aquí hoy con nosotros. Sí se puede. Bueno, le quiero dar las gracias a todos ustedes que han venido ahora para empezar esta marcha. Yo sé que el capitán Roberto Bustos, que está aquí, que fue el capitán de la primera marcha que hicimos a Sacramento. Y esperamos que este sacrificio que van a hacer ustedes, que le llegue al corazón de todos los patrones, ¿ok? Primeramente los patrones, para que ellos reconozcan que los trabajadores del campo son los que a ellos los hacen ricos, ¿ok? A ellos les hacen ricos. California es un estado muy rico en Estados Unidos, pero y de aquí de la agricultura contribuye a esa riqueza. Pero los trabajadores del campo siempre siguen siendo pobres, ¿no? Y sus familias sufren. Eso es lo que tenemos que cambiar. Queremos que todo esto que están haciendo, y muchas gracias por estar aquí, le llegue a los corazones de los rancheros y al corazón del gobernador, okay? I just want to say thank all of you for being here. This is such an important march that you're doing. We know that California is one of the richest states in the United States of America. And the Central Valley here contributes to that wealth by all of the agriculture. And so we want the growers to know, and we want this march to reach their hearts and their consciousness to know that while the farm workers contribute to their wealth, the farm worker families are still very poor, and their children are very poor. And we should not be second-class or third-class citizens. So with your march and all the sacrifice that you're doing, we hope that this will reach the consciousness and the hearts of the growers, and also the heart of the governor, okay? So, si se puede, y adelante. Thank you very much. Thank you so much, Teresa, Dolores Huerta, for your kind words. I'd just like to give a recognition for, raise your hand if you are someone who joined the original march in 1966. Please raise your hand.
All right. We have Dolores, of course, El Capitán, Señor Roberto Bustos. Anybody else? I didn't catch them. Has anybody raised your hand if you joined the 1994 historic pilgrimage that took place from Delano to Sacramento? Wow, we have a young man here. That's fantastic. And Dolores, of course. And you too, brother? Unas palabras? La marcha de 94, ahí estuve yo, pero la primerita marcha que me gustó más, la que hicimos historia, en 1966. Marchamos a Sacramento, 25 días, fíjese. 25 días, 400 millas marchando a Sacramento. We marched to Sacramento in 1966, and to me this brings a lot of memories. A lot of memories from the 40 acres. This is where we were fighting the companies, the growers from this place. 5 years we seen each other here. 5 years in Delano working and fighting for our rights of farm workers. In 1966, I was named El Capitán of the 1966 march to Delano to Sacramento. And I'm here again. I'm still marching. Para los peregrinos, let me tell you, peregrinos, we already paved the road to Sacramento. You can't get lost. Follow my footprints. You're gonna see our footprints along the way. Sí se puede con el capitán. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! 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 I'd like to make some special recognitions of folks who have joined us from long and far away. Of course, locally as well. We were joined here by our very own Delano City Council members who have joined us. I see Sal, I see Vero, Veronica. Thank you so much. I see Brother Brian Osorio, is he here? Yes. I'm not sure who else from our very own local city council. And of course, we're joined by City Council member Eric Arias. Just quick recognitions. Our sisters and brothers from the Dolores Huerta Foundation, from the city of Wasco, our very own Alex Garcia and the city council. We are joined by my brothers, the Galarza brothers, Adonis and Neftali Galarza from the city of Coachella. We're joined by members of the IW, Local 63. We're joined by the LA Fed as well. Brothers and sisters who donated 1,500 bottles of water, backpacks, PPE, who have all come through this morning, very early this morning, to donate these essential things for us and for the peregrinos. Of course, one very special recognition to our brothers and sisters from the California Nurses Association, who have so graciously donated their time, their energy, their own professional skills in giving the peregrinos of this march the nurses stations that we need at each stop of the way here in California. So thank you so much to the Nurses Association. We're also joined by our brothers and sisters of the Carpenters Union. Wow, who came in good turnout. Of course, I'll be remiss without recognizing, I think, somebody who also helped organize the 1994 march. In fact, he took my role. I took his role this year, and he was the march captain in 1994. My dear brother Paul Chavez, who's joined us today, and his son Andres Chavez, who's also in the crowd. I, of course, should recognize our sister, Angelica Salas, and her sister who have joined us from Chirla, all the way from Los Angeles. Thank you so much. I wanted to invite our brothers and sisters from the American Indian Movement to come up and offer recognition of our holy territory and our holy land here. From the Mono tribe, please welcome Shirley Garcia, who's going to welcome us into prayer. Como
morning, welcome. Thank you for taking care of the land. Thank you for coming and being here to walk on this special event. My name is Shirley Guevara. I'm a Dunlap Anamonos. They couldn't find anybody at short notice from the Yokut community, but Monos and Yokuts are very similar in what we do. And before we even start an event, before we start a meeting, before we start anything, we offer a prayer, because we are here on Grandmother Earth, and she gives everything to us so that we can live and we can survive as people. And so I would just like to offer a quick prayer. Grandfather, thank you for everything. Thank you for this beautiful day. Thank you for all the folks that have joined us here today to walk this walk. Thank you for our elders. Thank you for those that went before us. Grandfather, we ask for a special blessing for those little ones that'll be coming in, that we would take in our places. Thank you for the farm workers who work in the fields to bring the food to the table. We worked alongside with them as well, shoulder to shoulder. We sweated with them, we worked with them, we welcomed them, we ate together, we broke bread together, we gave thanks together. We just want to say thank you for everything and bless the walk, that they get there safely and nothing happens to them on their way, and that they are welcomed with whatever city they come into, and they are nourished and nothing happens. And thank you for everyone who has lended support in this event, and we just want to say thank you. And this time I would like to introduce Wounded Knee. Thank you. I just got to give you a little brief history about the American Indian Movement. The American Indian Movement walked with Caesar in 1966. We have always supported the Latinos, the Mexican, and other people who join us on this walk. So we're here to support you. We know the struggle of your people. I come out the fields with Cesar Chavez. I know Dolores Huerta. I know Paul Chavez. I know the people. We've been 500-mile runners, and we've been running for many, many years. And we want to thank the Creator for everything that He gives us on this earth. And you know what? Cesar Chavez would be very proud of you for walking for your people. Who's going to work them fields beside you? Who's going to work them? I work them fields, and I know how hard it is when I got 10 cents a bucket and 25 cents for a box of fruit. So I know the struggle that you go through every day, working hard for everything. And Cesar Chavez, your ancestors should be very proud of you to walk today. Stay safe, stay in prayer, and we want to present you with a banner. And I hope they can roll it out. I know the walk is 10 miles. We walked across the United States in 1978, and it took 5.5 months because they had 11 bills pending in Congress against Native American people and your people. And we met Muhammad Ali, who supported us. So I want to give this medicine to Dolores Huerta. She had worked very hard. I want to give this medicine to Dolores. I know her. She's very good. She has always been with the American Indian Movement and Dennis Banks of the American Indian Movement. So we're here to support you. And we hope you accept this banner. We're here to support you in your struggle to protect the land and your ancestors. Because Cesar Chavez should be very proud of you. He's looking down at you, and your ancestors are looking down at you. So this is what we bring you to support you in your struggle. Thank you very much. And we say, ho, Matakiasi, and ho, ho. Yeah. Yeah, I'll give you the banner. I'll present the banner to you. Here it is. Can you guys hold it up? Can people hold it up? Can somebody hold the banner? All right, brothers and sisters, thank you so much as we introduce the banner to our UFW president, Teresa Romero.
right, we have to speed things up because it is getting hot, and our marchers, we don't want them to spend one more minute in the hot, blazing sun. But before we leave, I'd just like to recognize the members of the United Farm Workers Board who are present with us. Irv Hirschenbaum, First Vice President. We have Diana Tellison Torres, Executive Director of United UFW Foundation. Armando Elenes, Connie is here as well. Who else from the board am I missing? Lauro Barajas, who's joined us all the way, representing the Salinas region. And Erika Navarrete, that's right. Thank you so much, members of the board. Okay, let's get started. I'd like to ask real quick from our very own Delano, Our Lady of Guadalupe, Father Miguel, who I got to say real quick, when we asked the Catholic Church to give us the time to help us, our peregrinos, the Catholic community did not wince a minute. They told us, yes, we will support you, we will come out, we will make the Sunday announcements at every Sunday Mass about this march, and we are so grateful. In fact, in Fresno, we're going to be joined by Bishop Brennan, who represents here the Kern County, Tulare and areas. He's going to be marching with farm workers as well. So I'd like to offer a quick minute to Father Miguel from Our Lady of Guadalupe to give us a prayer. Good morning, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Vamos a orar para que Dios les acompañe. A la vez estaremos unidos con ustedes. Nuestro obispo Joseph Brennan ha pedido a toda la diócesis que nos unamos a ustedes en oración. Our Bishop Joseph Brennan sent a communication for all the diocese parish in the Diocese of Fresno. We united with you in prayer and accompanied to you, our members, a few days in this peregrination. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, a punto de iniciar esta peregrinación, conviene recordar cuál ha sido el propósito de este caminar. Volver fortalecidos en la voluntad de Dios, de vivir cristianamente y practicar con Él la caridad y la solidaridad de los unos con los otros. Pero también nosotros debemos aportar algo a todos aquellos que esperan de nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que todos los que ahí viven, nosotros nos edifiquemos mutuamente. Por ello, ahora escuchamos las palabras del Santo Evangelio según San Lucas. Juan el Bautista recorrió todas las comarcas del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicaciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, pues, ustedes siguiendo la tradición, la historia de aquellos hombres y mujeres que iniciaron esa búsqueda por la solidaridad y del derecho, como el Papa Francisco dice en sus documentos sobre la inmigración, el derecho y la dignidad para todo hombre y mujer, que logre pues desarrollarse dignamente y principalmente en el trabajo del campo, que es un trabajo esencial en la vida de todas las sociedades, porque donde surge todo alimento, todo aquello, las necesidades de todos los hombres y mujeres. Les agradecemos pues por ese don, que es ¿verdad?, llevar la historia, tener esa conciencia histórica de aquellos que iniciaron esto, César Chávez, Huerta, todos aquellos que abrieron este camino. Ustedes también están abriendo el camino para otros. Felicidades por ese don, que el Señor les acompañe y les bendiga durante esta peregrinación. Nuestro obispo pues se une a ustedes, y también el señor arzobispo de Los Ángeles, Monseñor Gómez, ha enviado sus bendiciones a esta peregrinación y les acompañará, dice, con sus oraciones durante estos días. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que de entre todas las naciones te ha elegido
un pueblo consagrado a ti, dedicado a las buenas obras. Tú que has tocado con tu gracia el corazón de estos hermanos para que se unan a ti con más fe y te sirvan con mayor generosidad y busquen el bien de sus hermanos en el bien común. Dígnate a colmar con tus bendiciones para que al regresar y al culminar esta peregrinación proclamen sus maravillas y les manifiesten ante todas sus obras por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, inclinados para recibir la bendición. El Señor del cielo y de la tierra que ha estado con ustedes, que esté con ustedes en esta peregrinación, les proteja siempre. Amén. Dios, que en Cristo Jesús ha reunido a sus hijos dispersos, les colme y les conceda que tengan un mismo pensar y un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Bueno, felicidades, que el Señor les acompañe, cuidado en el camino, ¿verdad? Hidratarse, estamos en tiempos calientes, y gracias por su esfuerzo, pero como de ustedes mismos, juntos todo es posible. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre Miguel. Rápidamente, quiero reconocer también a la Iglesia Apostólica que nos acompaña de la Diócesis de San Joaquín, que está aquí con nosotros también hoy. Quiero rápidamente reconocer a aquellos de ustedes que son marchantes permanentes. Levante la mano el que se comprometió a marchar 335 millas. Levante la mano, por favor. ¿Quiénes son? Pasen aquí enfrente. Pasen al frente los marchantes permanentes rápidamente. Quiero reconocer, aquí está también Verónica. Muy bien. Trabajadores que nos han acompañado, que han dicho sí cuando les pedimos y cuando ellos mismos se hicieron voluntarios para esta gran lucha, esta gran marcha. Muchas gracias, que Dios los bendiga en esta trayectoria. Quiero también reconocer rápidamente, levante la mano si usted fue un voluntario. If you were a volunteer for this and for the Richgrove Committee, please raise your hand. You guys are very, very essential part of our team, giving us rides from lunch, giving us food, giving us water, ice, getting us all ready to go. So, without further ado, sin tardarnos más, porque ya sé que el calor se nos aproxima, hay que empezar la marcha ya. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sigan el capitán de la marcha, no lo presenté, Antonio Cortés. ¡Ay, Diosito! Antonio Cortés es nuestro capitán de la marcha del 2022. Síganlo a él, por favor, hacia enfrente. ¿Se puede o no se puede? Ay, sí, se me cayó. Ya no puedo. Compañeros, lleven aguas, sus desayunos. Gavilán. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que es importante que firme la legislación que les dará a los trabajadores y trabajadoras agrícolas la misma opción que nosotros tenemos para votar por un gobernador, que la tengan ellos. Eso quiere decir opciones, que lo hagan en persona, que lo hagan por correo, que pidan ayuda a que llenar la balota o que alguien la entregue por ellos. Eso es lo que queremos. ¿Por qué es tan importante marchar 335 millas hasta el Capitolio de California? Esta es una peregrinación que es típica de nuestro movimiento. César Chávez hizo varias peregrinaciones y eso es un sacrificio que nosotros hacemos para que se den cuenta, no nada más nuestros legisladores, pero todos los consumidores, toda la gente que no sabe de nosotros y que no sabe de nosotros, que es importante que nos apoyen, que es importante que apoyen a esta gente que pone los alimentos en nuestras mesas todos los días. Son 335 millas, ¿verdad? Las que van a caminar. ¿Cuántas millas? ¿Usted va a caminar las 335 o cuántas va a caminar? Yo voy a caminar las 335, empezando hoy y llegando a Sacramento en agosto 26.
Solo falta la firma del gobernador para que esto se haga ley. Cuénteme del proceso, cómo va él. El año pasado, desgraciadamente, el gobernador vetó la legislación. Este año pasó con más apoyo de asambleístas y senadores. Tenemos más de 50 coautores. Lo que estamos que entienda la importancia que tiene que los trabajadores tengan opciones. Porque de lo contrario, no hay participación. No se promueve la participación porque lo hace nada más enfrente de los empleadores. ¿Está lista físicamente para aguantar estas 335? He estado practicando, he estado caminando, así que estamos listos y lo vamos a hacer con cuidado. Que nuestra gente, que nuestros apoyadores, que nuestros campesinos que nos están acompañando estén seguros. Si se sienten mal, que se preparen, nos vamos a poner un vehículo que baje su temperatura, que descansen y que sigan marchando cuando se sientan mejor. ¿Llevan personal adecuado para que los vaya cuidando a todos los caminantes? Claro que sí, llevamos enfermeras que saben lo que se sabe hacer. La gente sabe que lo que diga la enfermera o el enfermero es lo que se va a hacer. ¿Cuál es el mensaje para toda la comunidad latina que nos está viendo en estos momentos y que ustedes van a pasar por su pueblo, por sus ciudades? Únanse a nosotros, por favor, únanse a nosotros en apoyo a los campesinos para que ellos puedan continuar poniendo la comida en todas nuestras mesas. Perfecto. Mi nombre es Julio Chávez. Yo trabajo por 4 años ya en el departamento de spray en Central Valley, sprayando pistachos, naranjas, mandarina. Y estoy aquí marchando porque queremos un mejor trato en el trabajo. Queremos un mejor sueldo, todo. Pues para pagar todo, porque todo ha subido, la renta, todo ha subido. Queremos ganar mejor, pues. Y por eso es que estamos aquí, caminando hasta Sacramento. My name is Patty. I'm from Orange County. And the reason why I'm marching is because I think this is a very important issue that the regular people need to become aware of. I'm not familiar with this kind of work, but after just walking a small portion under this type of weather, it gives me a better understanding as to the conditions that the workers have to go to. And it's not fair for any workers in any industry to have to work under difficult conditions, and they're being mistreated. And no one should ever have to vote with fear. No one should ever have to vote with intimidation lingering over their head. And this is an important cause because the people that work the fields are undervalued and unappreciated, and we need to start valuing them because without them, people will have empty cupboards and they won't be able to put food on their table. So they're a necessity to our society and they need to be treated fairly and given better working conditions. And what they're asking for is extremely fair, and there's no reason why they shouldn't be given that. On Instagram. So I saw one post and then I was kind of looking on it some more, and then that's what made me look on the link that you guys had on your Instagram, and I read about it more, and it just made me want to, after seeing what it is, like what it's about, it just really made me want to come and participate, to walk with them, because it is a privilege to be able to walk with these people. My goal is to hit Sacramento with them. I want to walk the whole march with them. ¡Hasta Sacramento! ¡Sí se puede! 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 ¡Viva César Chávez! Ahí va. Este pasito más o menos. ¿Se puede? ¡Sí se puede! 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 ¡Que vivan los campesinos! ¡Que vivan! ¡Que vivan los marchantes! ¡Que vivan! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
escucha, estamos en la lucha. Newsom, escucha, estamos en la lucha. Newsom, escucha, estamos en la lucha. Newsom, escucha, estamos en la lucha. ¿Para dónde vamos? ¡Sacramento! ¡No se escucha! ¡Sacramento! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Newsom, escucha, estamos en la lucha. Newsom, escucha, estamos en la lucha. Newsom, escucha, estamos en la lucha. ¿Qué queremos? Newsom, escucha, estamos en la lucha. 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 Sí se puede, 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 sí se puede. ¿Para qué lado? Para la izquierda. Ahí a la izquierda. Escucha, estamos en la lucha. Newsom, escucha, estamos en la lucha. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Una sola fila! Sí se puede, compañeros. Hacia Sacramento para la justicia. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido. That was fast. Welcome back to Eyewitness News. I'm Tony Salazar, and I'm actually here at the 40 Acres Complex here in Delano. As you can see, the march is certainly underway here, and it's set to make a stop in Richgrove in Tulare County as they make their way to Sacramento and arrive at the state capitol on August 23rd. And they're holding up signs here saying "Si se puede," holding up poster signs and just really showing their support for farm workers here. And again, this is going to go on for the next 24 days here. And we'll keep up with them. We'll have more information about this on our website, bakersvillenow.com. For now, reporting in Delano, Tony Salazar for Eyewitness News. Yes. Yes. ¿Cómo estamos, Heriberto? Sí, how are you? Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede.
¡Sí se puede! ¡Únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! Hustling pretty good. Yeah. Se ve, se siente, la unión está presente. Se ve, se siente, la unión está presente. Se ve, se siente, la unión está presente. Únete, únete, a la marcha, únete. Únete, únete, a la marcha, únete. Escucha, escucha, a la marcha, únete. Únete, únete, a la marcha, únete. ¡Campesinos! ¡Valórate hoy que puedes! Porque va a llegar el momento que no puedo valorarte. ¡Patrón más rico! Okay, ¡Tú time más out. noble! Okay. ¡Únete! ¡A la All right, marcha, very good. únete! Do you know? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Que viva! ¡Oye! ¡Allá atrás, mira! Archie, are you thirsty? Unzip my bag because there's water in there. E-R-I-C-A? No, E-R-I-K-A. ¡Que vivan los campesinos! ¡Que vivan! ¡Vivan los campesinos! ¡Viva César Chávez! ¡Viva la Unión de Campesinos! ¡Viva los marchantes! ¡Viva los campesinos! ¡Viva nuestra presidenta Teresa Romero! ¡Que viva! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. Yeah, just take it slow, porque we're already losing some of our. As long as it's halfway, it's fine. It's fine. It's fine, I'm watching it.
Una sola fila, 6 pies aparte. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. El pueblo unido. A la marcha, únete. A la marcha, únete. Se ve, se siente. La unión está presente. La unión está presente. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido, ¿se acuerdan más? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué queremos? ¡Unión! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Unión! ¿Cuándo? ¡Ahora! Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. La unión está presente. Se ve y se siente. La unión está presente. Se ve y se siente. La unión está presente. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! El pueblo unido jamás será vencido. 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 Únete, únete, a la lucha, únete, 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 a la lucha, únete, 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 a la lucha, únete. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. The people, united, will never be divided. The people, united, will never be divided. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. ¿Se puede o no se puede, compañeros? ¡Sí se puede! 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 ¡Hasta Sacramento! ¡Vámonos hasta Sacramento! ¡A pelear por la justicia! ¿Cuándo lo queremos? ¿Ahora o mañana? ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Mañana no! ¡Ahora!
presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. Se ve y se siente. Únete, únete. A la marcha, únete. Únete, únete. A la lucha, Watch out, car. Únete, únete. a la lucha, únete. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. The people united. The people united. The people united. Will never be defeated. The people united. Will never be defeated. Who's got the power? Who's got the power? We got the power. What kind of power? People power. What kind of power? People's power. Who's got the power? We got the power. What kind of power? People's power. What kind of power? People's power. El pueblo Unido jamás será vencido. 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 ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. Ahora sí. Mañana no. Ahora sí. Mañana no. Ahora sí. Mañana no. Ahora sí. Mañana no. El pueblo unido Jamás será vencido. El pueblo Unido jamás será vencido. El pueblo Unido. El pueblo unido. Jamás será vencido. The people united. The people united. Will never be defeated. The people united. Will never be defeated. The people Cars up united. behind you. Will never be defeated. Who's got the power? We got the power. What kind of power? People's power. What kind of power? People's power. Who's got the power? We got the power. What kind of power? People's power. Say, what kind of power? People's power. What do we want? Justicia. When? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? 6 pies. Se ve y Una sola se fila, siente. 6 pies. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El pueblo está presente. Se ve y se siente. El día 26 acompañan a Lorenzo. No Se cantan ve y se siente. ¿Qué queremos? ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. Ahora sí. Mañana no. Ahora sí. Mañana no. Ahora sí. Mañana no. Ahora sí. Mañana no. El pueblo Unido. El pueblo Unido. Jamás será vencido. El pueblo Unido. Jamás será vencido. Únete, únete. A la marcha, únete. Únete, únete. Únete, únete. ¿Qué queremos? ¿Cuándo? ¿Qué queremos? ¿Cuándo? Ahora. ¿Se puede o no se puede, compañeros? Se puede. Estamos deteniendo mucho el tráfico. Sí, se puede. Sí se puede.
Mire, queremos que se orille lo más que se pueda, porque así viene parando el tráfico y nos va a venir el Road Patrol acá. Por favor, acuérdense, 6 pies. Una sola fila, no se me haga bola. Es que miran para enfrente y si miran los de enfrente, hecho bolas. Fighting for justice. Fighting for justice. Fighting for health care. Fighting for health care. Fighting for environment. Fighting for environment. Fighting for families. Everywhere we go. Everywhere we go. People want to know who we are. A él le buscaron dónde estudiar y todo. We are the union. Mighty, mighty. Mighty, mighty union. The people united. The people united. Will never be divided. There's 721 endorsed. Oh, yeah. So, yeah, like, Oh, pues bueno, yo You going to march the whole way backwards? ¡Unión está presente! ¡Unión está presente! Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Encargarse una cosa y sí se puede, 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 sí se puede. Yeah, we're seeing a lot. ¡Sí se puede! 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 Únase, únase, a la lucha, únase, 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 a la lucha, únase. Sí se puede. ¡Sí se puede! Sí se puede. ¡Sí se puede! El pueblo unido ¡Jamás será vencido! El pueblo unido ¡Jamás será vencido! El pueblo unido. They used to have an apprentice program. Únete, únete. I was an apprentice through IATSE. Únete, únete. ¡A la lucha, únete! Single file line, guys, all the way to the left. ¡Sí se puede! 6 feet
apart. 6 pies, por favor, 6 pies. ¡Sí se puede! ¿Qué queremos? ¡Solución! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Unión! ¿Cuándo? ¡Ahora! Únete, únete a la lucha, únete, únete, únete ¡A la lucha! ¡Únete! únete, únete ¡A la lucha! ¡Únete! únete, únete. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! También está apoyando. ¡Que vivan los campesinos! ¡Que vivan! ¡Viva nuestro gran líder César Chávez! ¡Que viva! Ahora. Justicia. Ahora. Justicia. Ahora. Justicia. ¡Viva los campesinos! Guy in the red shirt. What do we want? Land back! I think I've interviewed him before, but he's not very helpful. So I understand you've got a So I just fixed the frame. To the church. I said, what church? And he walked away. Somebody here has to know the route, especially the lady in front. ¡Sí se puede! 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 Chapel son. Staying hydrated? Trying. In the shade. Ah, sí, es ¿puedo decir que no me gusta? ¿Es un sí. Oh, sí, la diferencia es grande. The one thing I love in my hair is it soaks up all my sweat. It's nasty, but I like it. You going the whole way? Hopefully. Well, I come from Sacramento. Wow. That would be a whole way. ¡Una línea! ¡Vámonos! I was covering that. ¡Oh! ¡Perfecto! Oh, viene.
estamos trabajando con Heriberto, de reunión también. Estamos buscando gente para... The organizer bringing up the rear, huh? Yes, sir. Right on. Take care. ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que firme! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Mañana! ¡No! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que firme! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que firme! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Mañana? ¡No! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Sí se puede! 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 ¡Únete a la marcha de los que ponen el pan en tu mesa! ¡El pueblo unido! ¡Únete, únete! ¡Únete, únete! ¡Únete, únete! ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que firme! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que firme! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Que firme! ¡Ahora! ¡Que firme! ¡Ahora! ¡Que firme! ¡Ahora! ¡Sí se puede! 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 Consígueme el número de teléfono y nos ponemos de acuerdo. Unido jamás será vencido.
se puede! ¡Sí 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 se puede! We are the people. ¡Sí se puede! Mighty, mighty people. ¡Sí se puede! Fighting for justice. ¡Sí se puede! Lo más peligroso acá en la línea. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que viva el capitán del 22! ¡Que viva! ¡Sí se puede! 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 ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡Únete, únete! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Sí se puede! 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 ¡Justicia! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo? 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que viva la tierra! ¡Que viva el campesino! ¡Que vivan sus frutos! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva la causa! I think we're gonna take a break here. Oh, okay. Good place for it. Únete, únete. Únete, únete. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo? 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva!
correo es lo mismo que queremos nosotros tener esa comodidad de poder votar para que no seamos intimidados por los rancheros o por los contratistas o los supervisores en nuestro lugar de trabajo. Véngase, pueblo hermoso, pase a la Y voy a sombrita marchar un los poquito. 24 días de aquí hasta Refresquense y Sacramento seguimos. para que vean, Newsom, que todos nosotros estamos unidos y viva nuestro gran líder César Chávez. Somos un legado de él. Sí se puede. Únete, únete. Únete, únete. ¿Qué es lo que queremos? ¡Que firme! ¿Cuándo? ¡Que firme! ¡Que firme! ¡Que firme! ¡Sí se puede! 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 ¡Que viva el pueblo campesino! ¡Que viva! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva la causa! ¡Que viva César Chávez! Quería avisarles a todos que tenemos. But then I watched them. And this, where they're at and the way they did everything. It's like, Se busca voluntario para estar dando los cantos. ¿Quién tiene ganas de gritar? ¿Quién tiene ganas de gritar? ¡Se puede! ¡Sí se 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 puede! La despensa, compañeros, pues viene la gente, se apuntan. ¡Únete! ¡Únete! ¡A la marcha! ¡Únete! 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 ¡A la marcha! ¡Únete! 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 ¡A la marcha! ¡Únete! ¡A la ¡Únete! ¡Una marcha! ¡Únete! 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 ¡A la marcha! ¡Únete! ¡Únete! ¡A la marcha! ¡Únete! ¡Únete! ¡Una marcha! ¡Únete! ¡Sí se puede! 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 ¡Se puede! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Mañana? ¡No! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Sí, ahora! ¡Vámonos! ¿Pesa? ¿Ah? ¿Pesa? Por aquí también está. ¿Pesa? ¿Pesa tiene 150 balas? ¡A la marcha, únete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
la protesta! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la protesta! ¡Sí se puede! 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 ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Sí se puede! 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 ¡Que viva el pueblo campesino! ¡Que viva! ¡Que viva la tierra! ¡Que viva! ¡Que viva César Chávez! ¡Que viva! ¡Únete! ¡Únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! ¡Sí se puede! 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 ¿Qué es lo que queremos? ¡Que viva! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Mañana! ¡No! ¿Cuándo, pueblo? ¡Ahora! ¡Sí se puede! 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 ¡Únete, únete! ¡A la marcha, únete! 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 ¡Que viva el pueblo campesino! ¡Que viva! ¡Y que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Sí se puede! 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 Everywhere I go, Everywhere we go, people wanna know people wanna know who we are. who we are. We are the people, We are the people, the mighty, mighty people, the mighty, mighty people, fighting for the signature fighting for the signature to get the union to get the union and get the justice. and justice. We are the people, We are the people, the mighty, mighty people, the mighty, mighty people, fighting for the signature fighting for the signature to get the justice. to get the justice. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, Sí se puede, sí se puede. sí se puede. A la marcha, únete. A la marcha, únete. A la marcha, únete. A la marcha, únete. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¡Que firme! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!
¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡Una sola fila! ¡6 pies, por favor! ¡A la marcha, únete! ¡Sí se puede! 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 ¡Que viva el campesino! ¡Que viva! ¡Que viva la tierra! ¡Que viva! ¡Que viva la unión! ¡Que viva la causa! ¡Que viva César Chávez! ¡Que viva! Yeah. Laguita, Coachella, Palm Springs. They're both about 45 to 50 minutes. ¡Que viva el pueblo campesino! ¡Que viva la causa! Aquí vamos y de la mano de nuestros ancestros, ¡sí se puede! El pueblo unido. El pueblo unido. ¡Jamás será vencido! El pueblo unido. ¡Jamás será vencido! El pueblo unido. ¡Jamás será vencido! Únete, únete. ¡A la marcha, únete! Únete, únete. ¡A la marcha, únete! Únete, únete. ¡A la marcha, únete! Pítale y únete. ¡A la marcha, únete! Pítale y únete. ¡A la marcha, únete! Pítale y únete. ¿Cómo dice?
Newsom, escucha, estamos en la lucha. Newsom, escucha, estamos en la lucha. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Sí se puede! 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 I had to walk double time to get back up again. That's what we need. No, they haven't been democratic. All your presidents have been selected. I'm glad you guys are doing this. Yeah. Because you're going to get your vote now. They didn't have it before. Never had it. Never had it. Thank you. Get it. Right on. Pretty sweet armband. How'd you get an armband? People who are part of our system. Beautiful. I love it. Well deserved. I used to love it. I used to love being back and getting dirty and blocking balls on the ground. Regálamela, échamela.
Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Woo! The founding of this movement. Oh. Everybody know! We are the Union. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 4. ¡Woo! Then other cubes catch on. Same thing with lemons, right? Like the Meyer lemon is really the best lemon, right? So that it may be like a new variety. Oh, pues si no está en sombra. Sobre precisamente el día de hoy, qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha sentido en la marcha. Bueno, pues aquí estamos, mira, ya con las personas, los trabajadores que están marchando para Sacramento. Ya ahorita estamos aquí por la CISO y por la... Bueno, ya van llegando a Richgrove. Van a ir ahí al parque para si ustedes están allí en Richgrove, vayan, apóyenlos, y también les pedimos que por favor, si ustedes pueden ayudar con agua, se va a necesitar la agua para todos los trabajadores que me sorprenden cómo han caminado este día. Ahí los esperamos. Almost. Yeah. Hey. Sí se puede, 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 sí se puede. Okay.
No pueden ser, lo lograron su primer día. Escucha. Escucha. Estamos en la lucha. Newsom, escucha. Estamos en la lucha. ¿Qué queremos? ¡Que firme! ¿Qué queremos? ¡Que